¿Alguna vez has experimentado una noche tan aterradora que pareciera una verdadera pesadilla? Imagínate estar atrapado en una casa antigua durante una tormenta, mientras sonidos inexplicables resuenan a través de las paredes y un extraño guarda secretos macabros. En esta historia descubrirás lo que sucede cuando el miedo va más allá de los límites de lo imaginable. Y cuando era niña, tuvo que enfrentar lo imposible para sobrevivir. Prepárate, porque esta noche lluviosa te hará cuestionarte qué es real y qué es puro terror. Antes de continuar con el vídeo, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este, con increíbles historias terroríficas para ti. Seguimos. Era una noche que parecía normal en el pequeño pueblo de Pedrasombria. Luisa, una joven de 28 años, se encontraba en Mindonesium, su antigua casa, un lugar que parecía sacado de un libro de cuentos. Las paredes estaban revestidas de madera oscura que crujía levemente con cada ráfaga de viento. El reloj de la pared marcaba las 9 de la noche, pero el cielo ya estaba completamente negro. La lluvia empezó lentamente, una gota aquí, otra allá, hasta que de repente pareció como si el cielo se hubiera derrumbado. La tormenta fue feroz, acompañada de truenos tan fuertes que hicieron temblar el suelo. Relámpagos iluminaron el interior de la casa por segundos, revelando sombras grotescas que danzaban en las paredes. Luisa, sentada en el sofá con una taza de té caliente, miró por la ventana. No pudo evitar sentirse incómoda. Algo en esa lluvia se sintió mal. Intentó distraerse. Encendió la radio, pero la estática era ensordecedora. Intentó acceder a su celular, pero por supuesto la señal se había ido. Esto era normal en las noches de tormenta en la ciudad, especialmente en esa zona rural, pero había algo más. Un silencio inquietante entre los truenos, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. De repente, un rayo iluminó por completo el patio, y Luisa creyó ver algo moverse cerca del viejo roble del jardín. No podía estar seguro. Fue demasiado rápido, como una sombra que desapareció tan rápido como apareció. Intentó ignorarlo, diciéndose a sí misma que la mente nos juega malas pasadas cuando estamos solos. La lluvia se intensificó. Las ventanas empezaron a vibrar, como si alguien intentara abrirlas a la fuerza. Un sonido metálico resonó desde la cocina, algo así como una sartén cayendo, aunque Luisa estaba segura de que todo estaba guardado. Con el corazón latiendo más rápido, agarró una linterna y fue a comprobarlo, sintiendo cada paso más pesado que el anterior. Nada en la cocina parecía fuera de lugar. «Debo estar imaginando cosas», susurró para sí misma, pero cuando se giraba para regresar a la sala, escuchó algo que le heló la espalda. Un ligero golpe en la ventana, un sonido imposible de ignorar, considerando que la ventana estaba en el segundo piso. Y entonces, en el apogeo de la tormenta, Luisa se dio cuenta de que aquella no sería una noche cualquiera. La lluvia parecía ocultar algo más que agua. Guardaba secretos, secretos que estaban a punto de ser revelados. Los golpes continuaron, rítmicos e insistentes, como si algo o alguien estuviera esperando que ella respondiera. Luisa se quedó congelada en medio del pasillo. El sonido de la lluvia llenaba cada rincón de la casa. Trató de racionalizar. Tal vez sea solo una rama golpeando la ventana, pensó, pero algo dentro de él le dijo que no era tan simple. Se armó de valor y caminó lentamente hacia la habitación, donde se encontraba la ventana que había escuchado. El sonido. La linterna tembló levemente en su mano, reflejando su inseguridad. Cuando llegó a la sala, se quedó allí un momento mirando la ventana. La tenue luz del relámpago iluminó el cristal y no había nada allí.
ni ramas ni hojas, solo la lluvia corriendo en ríos por la superficie. «Debo estar paranoica», susurró para sí misma, tratando de deshacerse de la creciente tensión. Pero cuando se dio vuelta para salir de la habitación, lo escuchó nuevamente. Latidos. Solo que ahora venían de otra dirección, desde arriba. Su corazón se aceleró. «Aquí no hay nadie. Cerré todas las puertas. Me revisé», pensé. Pero la lógica parecía impotente ante ese sonido que ahora parecía más cercano. A los golpes siguió algo más. Un ligero arañazo, como si unas uñas rasparan la madera. Luisa subió lentamente las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies. La linterna iluminaba el estrecho pasillo del segundo piso, con las puertas del dormitorio cerradas como siempre. Pero el sonido estaba ahí, procedente de la última puerta, el ático. Ella dudó por un momento. El ático era un lugar que rara vez visitaba. Estaba lleno de cajas viejas y cosas que pertenecieron a sus abuelos, muchas de ellas olvidadas con el tiempo. Pero ahora parecía como si algo o alguien quisiera llamar su atención allí arriba. Decidiendo que necesitaba enfrentar esto de inmediato, Luisa caminó hacia la puerta del ático y tomó la manija. El sonido cesó de repente, sumiendo la casa en un silencio inquietante. Por un segundo pensó en darse por vencida, en volver a la comodidad del sofá e ignorar lo que fuera. Pero algo dentro de ella insistía en continuar. Con un giro de la manija, la puerta se abrió con un chirrido, revelando la estrecha escalera que conducía al ático. El aire allí era más frío, casi helado, como si la tormenta hubiera encontrado una manera de entrar. Subiendo con cuidado, la linterna iluminó las pilas de cajas y muebles cubiertos de sábanas polvorientas. Fue entonces cuando lo vio. En el centro del ático, un círculo de agua acumulada en el suelo, como si la lluvia hubiera atravesado el techo, pero no había señales de una gotera. Y en medio de esa agua brillaba un pequeño objeto. Luisa se acercó lentamente, pero antes de que pudiera ver qué era, los golpes comenzaron de nuevo, esta vez justo detrás de ella. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nada. Nada más que oscuridad y el eco de las gotas cayendo afuera. La sensación de ser observada creció, apretando su pecho como un peso invisible. Algo andaba mal. Algo estaba allí con ella, pero estaba escondido en las sombras, esperando. Y Luisa, sin darse cuenta, ya estaba en medio de algo que no podía entender. Luisa bajó del ático con el corazón acelerado, tratando de ignorar la sensación de que algo la seguía. Al llegar al pasillo, casi tropezó cuando escuchó un nuevo sonido, diferente a los golpes o rasguños de antes. Fue más serio, más humano. 3 fuertes golpes en la puerta principal. Ella se quedó congelada en medio de las escaleras. ¿Quién tocaría a la puerta en medio de una tormenta tan tarde en la noche? Las luces parpadeaban debido a la inestabilidad eléctrica y la lluvia, por intensa que fuera, hacía parecer imposible que hubiera alguien ahí fuera. Aún así, el sonido se repitió, insistente. De mala gana, Luisa se dirigió a la puerta. Antes de abrirla, se asomó por la mirilla, pero su visión se veía borrosa por las gotas de lluvia que caían por el cristal. Solo pudo distinguir la silueta de una persona aparentemente empapada. «¿Quién es?», preguntó. Su voz sonaba más firme de lo que sentía por dentro. «Por favor, ayúdame», respondió una voz masculina ronca, casi suplicante. «Estoy perdido. Mi moto se averió en la carretera y esa fue la única casa que vi con las luces encendidas». Luisa vaciló. Era una excusa plausible, pero algo en la voz del hombre la molestaba. Sin embargo, su conciencia la acusó. ¿Quién dejaría a alguien bajo la lluvia en una noche tan violenta? Respiró hondo y abrió la puerta, lo suficiente para verlo mejor. El hombre estaba realmente empapado.
su cabello negro pegado a su frente y su ropa pegada a su cuerpo. Parecía exhausto, pero había algo en su rostro que la hacía sentir incómoda. Tal vez fuera la mirada, demasiado fija, como si estuviera estudiando cada detalle de ella. Solo necesito un lugar donde refugiarme hasta que deje de llover, dijo dando un paso adelante. Contra su instinto, Luisa abrió la puerta. Entra, pero... y solo hasta que pase la tormenta, dijo, tratando de parecer confiado. El hombre entró sin decir nada más, y lo primero que notó fue un bolso de cuero que llevaba. Estaba desgastado y tenía manchas oscuras, que podrían haber sido simplemente tierra del camino o algo más. Lo colocó en el suelo junto a la puerta con excesivo cuidado, como si el contenido fuera más importante que su propia seguridad. «Con esto puedes secarte», dijo Luisa, entregándole una toalla. Él aceptó, pero sus ojos permanecieron en ella por mucho tiempo, como si quisiera decir algo, pero decidiera no hacerlo. Mientras el hombre se secaba, Luisa preguntó: «¿Dónde vienes? La carretera más cercana está a kilómetros de distancia». «Estoy viajando por trabajo», respondió vagamente mirando hacia otro lado. Algo parecía andar mal, pero Luisa no podía identificar exactamente qué. Tal vez fuera la forma en que miraba la casa, como si estuviera más interesado en el entorno que en protegerse de la lluvia. O tal vez fue el incómodo silencio que cayó entre ellos, roto solo por el sonido de la tormenta afuera. Y entonces, sin previo aviso, el hombre rompió el silencio. «¿Esta casa? ¿Hace mucho que vives aquí?» «Sí», respondió Luisa, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué?» Él no respondió de inmediato. En cambio, miró la bolsa en el suelo y murmuró: «Es una casa especial». Luisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su tono hizo que pareciera que especial no era un cumplido, sino una advertencia. La presencia del hombre era lo suficientemente extraña como para incomodar a Luisa, pero el bolso que llevaba parecía llamar más la atención que él. Era un objeto pequeño de cuero oscuro, tan desgastado que parecía haber sobrevivido a décadas de uso. Lo colocó junto al sillón donde estaba sentado, pero sin quitarle los ojos de encima, como si temiera que alguien pudiera tocarlo o abrirlo. La tormenta continuó arrasando afuera. Los truenos iluminaron la habitación durante fracciones de segundo. Luisa intentó ocultar su inquietud, pero le resultaba difícil ignorar el ambiente tenso que parecía rodear la habitación. «¿Viajas solo?», preguntó en un intento de aliviar el silencio. Tardó un poco en responder. «Sí, a veces estar solo es necesario». La respuesta fue vaga, pero la forma en que habló hizo que Luisa sintiera como si hubiera un peso invisible en las palabras. Antes de que pudiera preguntar más, sus ojos volvieron involuntariamente a la bolsa, y fue entonces cuando lo vio. Las manchas oscuras no eran solo suciedad. Algo rojo seco estaba pegado al cuero. «¿Sangre? ¿Estás herido?», preguntó, tratando de ocultar la tensión en su voz. El hombre la miró fijamente, sus ojos fijos en los de ella, de una manera casi inquietante. «No, estoy bien». Luego acercó la bolsa y la colocó entre sus pies como si protegiera un tesoro. Luisa intentó ignorarlo, pero su curiosidad comenzaba a dominar su miedo. Algo en esa bolsa se sentía mal. Parecía importante. «Si necesitas ayuda, puedo...», comenzó, señalando la bolsa. «¡No!». Su grito fue tan repentino que la hizo dar un paso atrás. Rápidamente pareció darse cuenta de que había reaccionado exageradamente y trató de recomponerse. «Lo siento, no es algo que necesites ver. Todo está bien». Su actitud solo aumentó la tensión en la habitación. ¿Por qué alguien llevaría algo así en un viaje? ¿Y por qué tanto secretismo sobre esto? En un intento de distraerse, Luisa fue a la cocina a prepararle algo de beber. Mientras llenaba una taza con café,
escuchó atentamente los movimientos en la habitación. El sonido de sus botas mojadas sobre el suelo de madera pareció resonar más de lo debido, cada paso medido, casi como si estuviera inspeccionando el lugar. Cuando regresó con el café, notó algo que le heló la sangre. La bolsa había sido movida. Ahora estaba al lado de la chimenea. Pudo vislumbrar algo dentro. Un cuaderno viejo con páginas amarillentas y dibujos que parecían símbolos extraños. «¿Revisaste mi bolso?» Él estaba allí de pie, mirándola como si pudiera leerle la mente. «No, solo fui a tomar un café», respondió tratando de sonar tranquila. El hombre se acercó lentamente, recogió la bolsa y la volvió a cerrar con un gesto rápido. «Es simplemente algo personal. No hay necesidad de preocuparse». Pero ahora Luisa no podía dejar de preocuparse. ¿Qué estaba escondiendo? Y, más importante aún, ¿por qué parecía tan obsesionado con protegerlo? Al volver a sentarse, Luisa notó algo aterrador. La habitación parecía más fría que antes y el ruido de la tormenta parecía lejano, como si la propia casa se estuviera aislando del mundo exterior. Y la bolsa parecía emitir una presencia propia, como si estuviera viva, esperando ser descubierta. El silencio en la habitación era casi insoportable, como si la propia tormenta hubiera decidido detenerse y escuchar lo que estaba por suceder. Luisa estaba inquieta. Sus ojos volvían constantemente a la misteriosa bolsa, incluso mientras intentaba fingir desinterés. El hombre, en cambio, parecía cada vez más tenso, como si cargara con un peso invisible que le inquietaba. Fue entonces cuando rompió el silencio. ¿Crees en cosas que no se pueden explicar? La pregunta pareció surgir de la nada, pero el tono serio de su voz hizo que Luisa sintiera que la respuesta era más importante de lo que parecía. ¿Cosas inexplicables?, repitió tratando de ganar tiempo. ¿Quieres decir como fantasmas?, sacudió la cabeza, mirando al suelo. Los fantasmas son solo el comienzo. Hay cosas mucho más antiguas, mucho más peligrosas. Luisa sintió un escalofrío. ¿Cómo qué? Él la miró y había algo en ellos que la hizo estremecerse un poco. Como lo que hay dentro de esa bolsa. Intentó reír, pero la tensión en su garganta se lo impidió. ¿Hablas en serio? Más serio de lo que puedas imaginar. Hizo una pausa como si estuviera decidiendo cuánto revelar. No debería estar aquí, no en esta casa. Pero la tormenta me trajo a ti, incluso este lugar. ¿Por qué esta casa? ¿Qué tiene de especial ella? El hombre suspiró, pasando una mano por su cabello empapado. ¿Sabías que la casa en la que vives tiene historia? Una vieja historia de la que quizás nunca hayas oído hablar. Luisa permaneció en silencio, esperando que continuara. Hace mucho tiempo aquí se realizaba un ritual, algo que nunca debería haber sucedido. Y lo que fue convocado esa noche nunca desapareció. Miró la bolsa con expresión seria. Lo que hay dentro es parte de eso. Eso es lo que queda. Luisa sintió que el pánico crecía en su interior. ¿Estás diciendo que mi casa está embrujada? Sacudió la cabeza nuevamente, esta vez con más intensidad. Embrujada no es la palabra correcta. Esta casa es una puerta. Y algo está intentando abrirse paso antes de que ella pudiera reaccionar. El hombre se levantó, sosteniendo la bolsa con fuerza. Llevo esto para evitar que se complete, pero la tormenta debilita las barreras y necesito que me ayudes. Ayúdame. ¿Cómo?, preguntó Luisa. Su voz apenas era más que un susurro. Él dudó, como si supiera que la verdad podría ser demasiado para ella. Tienes que dejarme abrir esta bolsa, aquí, ahora, o sucederá algo mucho peor. Luisa retrocedió negando con la cabeza. Esto parece una locura. Ni siquiera sé quién eres y quieres que confíe en ti para abrir algo que claramente no debería abrirse.
Pero antes de que pudiera decir algo más, un sonido terrible resonó por toda la casa. Un estruendo profundo, como si algo estuviera arañando los cimientos de la casa. El suelo tembló levemente y las luces parpadearon violentamente. El hombre miró a Luisa con una expresión que era en parte desesperación y en parte determinación. No tenemos mucho tiempo. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Y Luisa, a pesar de que todos sus instintos dentro de ella gritaban para correr, se dio cuenta de que no había salida. Algo se había despertado, algo que llevaba mucho tiempo esperando esta noche lluviosa. Las palabras del hombre resonaron en la mente de Luisa mientras la casa parecía cobrar vida propia. Las paredes crujieron como protestando por la tormenta del exterior, pero el sonido profundo que provenía del suelo era peor. Algo primitivo, algo que parecía más vivo que una simple vibración. «Tienes que confiar en mí», insistió el hombre, alzando la voz para ser escuchada por encima del creciente caos. Sostenía la bolsa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Confiar en ti. Ni siquiera sé tu nombre», respondió Luisa, con la voz temblando de miedo y confusión. «Mi nombre no importa ahora». Él dio un paso adelante, sus ojos fijos en los de ella. La conclusión es que esta casa fue el escenario de algo terrible hace muchos años, y lo que se hizo aquí está tratando de regresar. Luisa vaciló y miró a su alrededor. Las luces parpadeaban sin cesar. El sonido de la lluvia parecía lejano, amortiguado, como si la tormenta estuviera siendo absorbida de la realidad. La habitación se estaba volviendo más oscura, incluso con los rayos afuera. Definitivamente algo andaba mal. «¿Qué es lo que quieres hacer?», preguntó, finalmente cediendo a su creciente pánico. El hombre abrió la bolsa lentamente y Luisa contuvo la respiración. Dentro había un viejo cuaderno, cuya cubierta de cuero estaba aún más gastada que el bolso. Lo sacó con cuidado, como si fuera de cristal, y lo colocó sobre la mesa de café. Este cuaderno contiene el ritual que se realizaba en esta casa. Fue escrito por los propios responsables como una especie de registro o advertencia. Lo encontré hace años y desde entonces he estado tratando de mantener lo que convocaron atrapado. Luisa sintió un escalofrío al mirar el cuaderno. Las páginas estaban cubiertas de símbolos y dibujos, ninguno de los cuales reconoció. Había algo profundamente inquietante en ellos, como si sus propios rasgos contuvieran una energía negativa. «¿Y ahora quieres repetir el ritual?», preguntó con un hilo de incredulidad en su voz. «No repitas. Contrarrestar». El hombre hojeó rápidamente el cuaderno y se detuvo en una página específica. Los antiguos sellaron parcialmente la entidad, pero cometieron errores. El sello nunca fue lo suficientemente fuerte. Se está debilitando con el tiempo y la tormenta alimenta lo que está atrapado. Luisa lo miró como si estuviera loco. «¿Y cómo sabes todo esto?», dudó antes de responder. «Porque me enviaron para protegerlo. Es mi trabajo. Y ahora te necesito. Necesito la energía de este lugar, su presencia, para terminar lo que empezaron». Luisa sintió que el suelo volvía a temblar, esta vez con más fuerza. Un sonido grave, parecido a un gruñido, pareció surgir del fondo de la casa. Había algo allí. Algo estaba tratando de escapar. «Si no hacemos esto ahora», continuó el hombre, «esto ya no permanecerá estancado. Y créanme, si ella se va, nadie en esta ciudad estará a salvo». Con manos temblorosas, Luisa dio un paso adelante. «¿Qué necesito hacer?», señaló el cuaderno, una página con un extraño círculo dibujado. «Recrearemos el sello. Solo necesitas repetir las palabras después de mí. Pero cuidado, si nos equivocamos, podríamos empeorar las cosas». Respiró hondo,
sintiendo el peso de la situación. La casa estaba cada vez más lúgubre, el aire era pesado, casi sofocante. Sabía que no había elección. Lo que fuera que estuviera ahí abajo esperando no podía ser liberado. Hagamos esto, dijo, con voz firme a pesar del miedo que sentía. El hombre abrió el cuaderno por completo y comenzó a dibujar el círculo en el suelo con tiza que sacó de su bolso. Cada rasgo parecía latir con energía y Luisa supo que estaba a punto de enfrentar algo que estaba mucho más allá de su comprensión. Con movimientos precisos, el hombre dibujó el círculo en el suelo, sus manos rápidas y firmes a pesar de la tensión evidente en el aire. El diseño era detallado, compuesto de símbolos que parecían vibrar con su propia energía. Luisa observaba en silencio, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía cada vez más pesado, casi imposible de respirar. Permanezcan dentro del círculo pase lo que pase, dijo con voz firme. Luisa entró en el círculo con el corazón acelerado. Ella trató de controlar su respiración mientras él continuaba trabajando, agregando velas en lugares específicos y encendiéndolas con cerillas que parecían romper el silencio con cada clic. El sonido que provenía de debajo de la casa se hacía cada vez más fuerte. Ahora era un zumbido profundo, mezclado con lo que parecían pasos lentos y pesados. Repite exactamente lo que digo, ordenó, sosteniendo el cuaderno abierto en una mano mientras señalaba los símbolos con la otra. Comenzó a recitar palabras en un idioma que Luisa nunca antes había escuchado. Su voz era firme, casi fascinante, y el sonido parecía resonar por toda la habitación. Cuando le llegó el turno de repetir, se esforzó por no cometer un error, aunque las palabras le salieran vacilantes. Mientras los dos recitaban juntos, las luces parpadearon frenéticamente y un viento helado recorrió la habitación, apagando todas las velas, excepto las que estaban dentro del círculo. Luisa sintió el suelo vibrar bajo sus pies, como si algo se elevara, acercándose cada segundo. «No pares», gritó el hombre. «Está funcionando». Continuó, incluso cuando un ruido ensordecedor resonó por toda la casa, como si algo estuviera tratando de romper las barreras entre ellos y lo que fuera que había debajo. El círculo parecía brillar débilmente, ofreciendo un último refugio del caos circundante. Luisa sabía que estaban llegando al momento crucial y que no podían cometer ningún error. Mientras se recitaba la última palabra del ritual, toda la casa pareció temblar. Un sonido profundo, casi como un grito ahogado, resonó desde las profundidades. El círculo en el suelo brilló intensamente por un breve momento antes de proyectar una luz tenue hacia el techo. Luisa miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Eso fue suficiente? El hombre no respondió. En cambio, fijó su mirada en un punto en el suelo, justo en el centro del círculo. La madera comenzó a agrietarse lentamente y un brillo oscuro, casi líquido, apareció a través de las grietas, formando una mancha que parecía palpitar viva. «No es el final», dijo finalmente. «Es el comienzo». Luisa sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué quiere decir esto? Dijiste que el ritual evitaría eso. Evitar que se vaya por completo, sí. Pero abrir el portal era inevitable. Ahora necesitamos sellarlo para siempre. Y eso requiere más que palabras». Antes de que pudiera cuestionarlo, algo comenzó a surgir del resplandor negro. Primero, una forma nebulosa que se retorcía y cambiaba, como humo vivo. Luego los ojos, varios de ellos, de un rojo brillante, se fijaron directamente en Luisa. Ella retrocedió instintivamente, pero el hombre la agarró del brazo. «No abandones el círculo. Él todavía nos protege». La criatura soltó un sonido.
horrendo, una mezcla de grito y rugido que hizo que a Luisa le palpitaran los oídos. El aire a su alrededor pareció vibrar y todo dentro de la casa, muebles, cuadros, incluso las ventanas, comenzó a agrietarse y romperse. «Necesitamos actuar rápidamente», dijo el hombre, sacando una extraña daga de su bolso. El objeto era pequeño, pero parecía antiguo, con inscripciones que brillaban débilmente en la hoja. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Luisa, el pánico evidente en su voz. «Sella el paso desde dentro». Él la miró con expresión seria. «Pero solo puedo hacer eso si mantienes a la criatura distraída. Ella no puede comunicarse conmigo mientras completo el sello». «¿Distraerla? ¿Cómo?». «Habla con ella. Gritar. No importa cómo. Simplemente no dejes que ella se dé cuenta de mí». Luisa tragó saliva, pero asintió. Sabía que no tenía elección. Con la criatura acercándose, con la respiración agitada y la mirada penetrante fija en ella, Luisa abrió la boca para gritar. «¡Ey! Seas lo que seas, mírame». La criatura vaciló, su forma se contorsionó, como si decidiera si avanzar o retroceder. Pero ahora todos sus ojos estaban puestos en Luisa. Mientras tanto, el hombre se arrodilló en el centro del círculo, sosteniendo la daga sobre el punto pulsante. «Sigue distrayéndola», gritó, su voz ahogada por el creciente rugido de la tormenta y la criatura. Luisa sintió que su coraje flaqueaba cuando el ser comenzó a avanzar lentamente hacia ella. Pero ella sabía que tenía que aguantar. El destino de todos, y tal vez algo aún mayor, dependía de ello. La criatura avanzaba lenta y amenazadora, con los ojos brillantes fijos en Luisa. Cada uno de sus pasos parecía absorber el calor de la habitación, dejando el aire helado y pesado. A pesar del miedo que la dominaba, Luisa volvió a gritar con todas las fuerzas que tenía. «Es a mí a quien quieres, ¿no? Así que ven, estoy aquí». La criatura pareció vacilar por un momento, como si intentara comprender el desafío. Sus formas nebulosas se elevaron, haciéndose aún más altas, y dejó escapar un sonido profundo y gutural que hizo que a Luisa le zumbaran los oídos. Detrás de ella, el hombre se arrodilló con las manos firmes, sosteniendo la daga sobre el punto palpitante en el centro del círculo. Murmuró palabras en un idioma desconocido, su voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. La espada comenzó a brillar, emitiendo una luz cálida que parecía luchar contra la creciente oscuridad. «Lo estás haciendo bien, sigue adelante», gritó, sin quitar los ojos del cuaderno abierto frente a él. Luisa respiró hondo y trató de mantenerse concentrada. «¿Qué deseas? ¿Por qué estás aquí? Háblame». Sabía que era poco probable que obtuviera una respuesta, pero necesitaba seguir distrayéndola. De repente, la criatura se detuvo. Sus ojos la miraron directamente y Luisa sintió como si su mente estuviera siendo invadida por algo frío y antiguo. Una voz ronca y baja resonó en su cabeza. «¿Por qué luchas contra lo inevitable? Abre el portal, déjame cruzar, todo será recompensado». Luisa sacudió la cabeza, intentando deshacerse de la sensación de asfixia. «No pasarás. Nunca debiste haber estado aquí». Su grito pareció haber tenido efecto, ya que la criatura se retorció, dejando escapar otro rugido ensordecedor. Pero en ese momento, Luisa se dio cuenta de que el hombre detrás de ella había dejado de murmurar. Estaba quieto, con la daga todavía levantada. Pero algo andaba mal. «¿Por qué te detuviste?», gritó ella, sin atreverse a volverse completamente hacia él. «Yo necesito más fuerza», respondió jadeando. «El portal no se sellará sin un sacrificio». Las palabras helaron la sangre de Luisa. «¿Sacrificio? ¿Qué? ¿De qué estás hablando?». Él la miró con expresión cargada de arrepentimiento. «Por eso la tormenta me trajo aquí. Te necesito, tu energía, tu alma. Es la única manera». Luisa retrocedió con los ojos muy abiertos. «Lo sabías desde el principio». «No estaba seguro», admitió.
Pero ahora está claro, sin ustedes esto nunca se podrá contener. La criatura pareció sentir su vacilación, dio otro paso adelante y el círculo empezó a temblar. Sus bordes brillaban de forma inestable. Luisa miró al hombre y luego a la criatura. Sabía que no había una salida fácil. Si no actuaban rápidamente, todo lo que intentaba atravesar el portal sería liberado y el mundo nunca volvería a ser el mismo. «Si voy a detener esto», dijo con voz temblorosa pero decidida, «haré lo que sea necesario». El hombre la miró con tristeza y respeto. «Te prometo que tu coraje no será en vano», le tendió la mano, y Luisa, con el corazón acelerado, la sostuvo. Cerró los ojos cuando él empezó a murmurar de nuevo, sintiendo la calidez del círculo crecer a su alrededor. La criatura dejó escapar un rugido final, casi como una protesta, mientras la luz de la daga llenaba toda la habitación, consumiendo todo a su alrededor en un destello cegador. Y luego, silencio. Cuando la luz desapareció, la casa cayó en Mintusnzans, un silencio inquietante. La tormenta había cesado como si nunca hubiera existido, y el único sonido que quedaba era la respiración agitada de Luisa. Abrió los ojos lentamente, parpadeando para adaptarse a la oscuridad que ahora parecía ordinaria, casi acogedora. El círculo en el suelo estaba apagado, sus bordes borrosos, como si nunca hubiera brillado con energía. La daga descansaba en el centro, incrustada en la madera, aún emanando un suave calor. Luisa estaba viva, agotada, pero viva. Miró a su alrededor, buscando al hombre. «¿Lo lograste?», preguntó, su voz débil. No hubo respuesta. Él no estaba allí. Solo el cuaderno quedó sobre la mesa, abierto por una página en blanco. Todas las inscripciones que alguna vez llenaron sus páginas habían desaparecido, como si hubieran cumplido su función. Luisa sintió un nudo en la garganta. Se había sacrificado, pensó. Quizás fue el plan desde el principio. Sabía que alguien tendría que pagar el precio máximo. Se acercó lentamente a la daga y dudó antes de tocarla. Cuando finalmente lo levantó del suelo, sintió una ola de calor recorrer su cuerpo, junto con una extraña sensación de alivio. El portal estaba cerrado, ella lo sabía. La amenaza había sido contenida. Sin embargo, había algo diferente en la casa. La atmósfera que alguna vez fue pesada se sintió liviana, como si el edificio mismo hubiera dado un suspiro de alivio. Las grietas en las paredes y el piso habían desaparecido, e incluso los muebles estaban en su lugar, como si el caos de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Luisa salió de la casa tambaleándose, con el puñal todavía en la mano. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban intensamente y la calle parecía increíblemente tranquila. Se volvió para mirar la casa por última vez. Ahora parecía normal, casi atractiva, pero Luisa sabía la verdad. Sabía lo que había enterrado debajo de esas tablas, lo que había contenido allí. Sujetó la daga con fuerza y se prometió a sí misma que nunca dejaría que nadie volviera a abrir ese portal. A lo lejos sonó un trueno, débil, casi inaudible. Luisa respiró hondo y comenzó a caminar, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de la historia de miedo de horror en noches de lluvia? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, Luisa caminaba por las calles desiertas. La sensación de alivio se mezclaba con un cansancio abrumador. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero no se atrevía a detenerse. La daga en su mano parecía latir ligeramente, como si todavía contuviera un resto del poder que selló el portal. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa, como si el mundo que los rodeaba estuviera de luto por el sacrificio realizado esa noche.
Las farolas iluminaban tenuemente tu camino, mientras las sombras bailaban en las esquinas, creando formas que hacían que tu corazón se acelerara. Cuando finalmente llegó a casa, sintió una mezcla de seguridad y vulnerabilidad. La puerta se sintió más pesada que nunca cuando la abrió, y el sonido de sus llaves golpeando la mesa resonó en el pequeño y vacío departamento. Dejó la daga en la encimera de la cocina y se dejó caer en el sofá. Le dolían todos los músculos del cuerpo y su mente estaba abrumada por todo lo que había sucedido. El rostro del hombre que la ayudó y que desapareció en el proceso seguía apareciendo en su mente. ¿Quién era él en realidad?, murmuró para sí misma. No hubo respuestas, solo dudas que parecían acumularse como una niebla a su alrededor. El cuaderno. Luisa se levantó con dificultad, recordando el libro que dejó. Había traído consigo un impulso que ni siquiera podía explicar. El objeto estaba ahora en su bolso, intacto. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió de nuevo. Pero, como antes, las páginas estaban completamente en blanco. ¿Por qué estás vacío ahora?, preguntó, como si el cuaderno pudiera responderle. Antes de que pudiera investigar más, un sonido extraño y grave atravesó el silencio del apartamento. Fue un leve susurro proveniente de la dirección de la daga. Luisa se quedó helada. El objeto brillaba débilmente y el aire a su alrededor parecía moverse espeso, como cargado de electricidad. ¿Qué significa eso? Se acercó lentamente, intentando comprender. Cuando extendió la mano para tocar la daga nuevamente, una sensación familiar la invadió, la misma energía que había sentido en la casa durante el ritual, pero esta vez se sintió más suave, casi protectora. Luisa se dio cuenta de que, incluso lejos de casa, el vínculo con lo ocurrido esa noche seguía existiendo. La daga y el cuaderno no eran solo objetos, eran un legado, una responsabilidad que ahora parecía pesar mucho sobre sus hombros. Sentándose de nuevo, suspiró profundamente. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero aún no entendía del todo lo que eso significaba. Todo lo que sabía era que de algún modo había algo más grande acechando ahí fuera, algo que tendría que afrontar de nuevo, y esta vez estaría sola. Bueno, ya vamos desentrañando cada vez más esta historia, pero antes de continuar, me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este video. Esto es muy importante para que YouTube ayude a promocionar nuestro contenido. Así que deja el tuyo ahora. Me gusta este video, es gratis. Gracias. Avanzamos. Luisa se sentó en el sofá, mirando el puñal y el cuaderno, ahora inertes, pero llenos de significado. La tormenta había pasado, pero en su interior comenzaba a crecer un nuevo malestar. Esa noche la había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer que había entrado en esa casa. Mientras sus ojos recorrían las páginas en blanco del cuaderno, algo se reveló por un breve momento. Un símbolo brillante, casi imperceptible, que desapareció tan pronto como parpadeó. Su corazón se aceleró. No había dudas, no había terminado. Sabía que el portal se había cerrado, pero algo, en el fondo, le decía que todavía había fuerzas mayores actuando. La sensación de ser observada la seguiría desde entonces, como una sombra que nunca desaparecía por completo. Miró por la ventana y notó algo curioso. En el horizonte, las nubes oscuras empezaban a formarse nuevamente, y el sonido lejano de un trueno resonaba, débil pero presente. Luisa sabía que no podía huir. Había sido elegida por casualidad o por destino para enfrentarse a lo que nadie más se atrevería. Y ahora era solo el comienzo. Si esta historia te pareció intensa, espera hasta escuchar las siguientes. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre los secretos que descubrió Luisa o qué más podría esconderse en el mundo que nos rodea?
suscríbete al canal, activa las notificaciones. Ahora te toca a ti. ¿Tendrías el coraje de entrar en esa casa durante la tormenta? ¿Qué harías tú en el lugar de Luisa? Deja tu comentario y comparte tus ideas. Tu participación es el combustible que nos hace crear historias cada vez más emocionantes. ¿Estás preparado para la próxima noche lluviosa?